El tema de hoy será sustentabilidad económica. Recuerdan que nosotros los ejes que teníamos que ver en el transcurso del cuatrimestre pues eran los tres ejes de sustentabilidad, que era el social, el ecológico y por último nos queda el económico. El objetivo de este tema es proponer un modelo alternativo para el desarrollo humano que considere los ejes de la sustentabilidad, es decir, que ya conociendo cada uno de los ejes, pues nosotros propongamos un modelo que ayude a este modelo de sustentabilidad. La sustentabilidad económica, en el contexto económico, nos habla de que la sustentabilidad se define como la habilidad de las actuales generaciones para satisfacer sus necesidades sin perjudicar las generaciones futuras. Una sociedad implica un bienestar y este se logra bajo el contexto de la sostenibilidad económica, es decir, que asegura el crecimiento económico de manera equitativa, beneficia a todos y brinda a la población las oportunidades para que esta población pueda ser en su totalidad feliz. Y ahí podemos ver un cuadro que nos señala los ejes de la sustentabilidad y en ellos pues nos establece cada uno qué es lo que debe de contener. Por ejemplo, ahí nos habla que pues debe de haber en el eje ambiental debe de haber políticas ambientales, debe de haber recursos como es el agua, la energía eléctrica, debemos de cuidar el calentamiento global debido a que por esta situación pues están dando grandes eventos en la naturaleza. En el eje económico pues nos habla, ¿verdad?, de que debe de haber equidad, debe de haber gestión de seguridad, debe de haber crecimiento por igual en todos los países. Y bueno, en la dimensión social, pues nos habla sobre lo que hemos estado hablando, que debe de haber equidad en la riqueza. O sea, la riqueza debe de ser para todos, no para unos cuantos. Las oportunidades y el desarrollarse es para todos los individuos, no solo para una parte de la población. Decimos que además es importante tener presente que el crecimiento económico es una condición necesaria para generar el bienestar de toda la humanidad y debe de ser suficiente por sí mismo. La flor del constructor futuro decimos que está dentro del desarrollo sustentable, que abarca un desarrollo económico, un desarrollo social y un desarrollo ambiental, pero también sobre todo el cultural, es decir, debemos de tener esa cultura en estos tres factores, donde nosotros generemos propuestas y movimientos que nos ayuden a generar una sostenibilidad dentro de los ejes de ellas. En este sentido, el Estado debe promover el desarrollo de empresas, debe de establecer cadenas productivas eficientes de investigación y desarrollo y debe de asegurar sobre todo los derechos de propiedad, para con ellos promover la inversión y otorgar estabilidad jurídica. Muchas veces los países tenemos los mentados tratados de libre comercio y en ocasiones pues nuestro proyecto o nuestra propiedad está solamente registrada en los países con los cuales tenemos tratados. ¿Y los demás países qué pasa? Por ejemplo, en el caso específico China no respeta los derechos de propiedad. China pues toma todo lo que ve a su alrededor y comercializa con eso. Y eso de alguna manera pues no es justo debido a que se deben de respetar esos derechos de propiedad intelectual que abarcan tanto la propiedad industrial como la propiedad autoral. Bajo este contexto se deben de generar condiciones que posibilitan un crecimiento económico sostenido y que permita la creación de puestos de trabajos caracterizados por su dignidad y productividad y sobre todo pues salarios dignos, ¿no?, para que la población tenga un bienestar totalmente generado por ellos y que de alguna manera pueda tener un bienestar feliz, que es lo que se pretende dentro de los ejes de sustentabilidad. Aquí podemos ver este diagrama donde nos habla de los tres ejes de sustentabilidad, donde pues nos pone, ¿verdad?, el medio ambiente, la economía y la sociedad. Y ahí podemos decir que, bueno, existen la ONG, que son organizaciones no gubernamentales que están relacionadas con la colaboración exitosa sobre estos ejes de sustentabilidad.
También habla que debemos de tener una sociedad global donde debemos construir y enfrentar todos los problemas globales que hay dentro de una sociedad. Por ejemplo, el cambio climático, que es una responsabilidad de todos. Debemos también, todas las comunidades locales, debemos de tener una contribución también social. Esto es decir, que haya continuidad en los negocios, que en las comunidades pues se dé ese por medio de propuestas por parte del gobierno para que los negocios sean fructíferos y no que de una manera se hagan negocios y posteriormente pues se vayan a la quiebra. También debemos de ser socios comerciales, es decir, debemos de mejorar la competitividad, mediante una relación entre individuos comerciantes y que haya lealtad y que haya competitividad, más que nada de calidad y que sea viable. Es decir, que todos respeten las normas oficiales que establece la Secretaría de Economía y que que haya competencia leal y no desleal, porque muchas veces existen competencias desleales cuando de repente existe el contrabando, que es un grave problema, donde traen mercancía que no paga aranceles y por supuesto estos pues son a menor costo y esto genera las competencias desleales, por lo que los socios comerciales pues deben de establecer ese tipo de competencia para que haya economía para todos. Los gobiernos deben de hacer cumplir las leyes con todo el peso de la ley y pues leyes más severas, por ejemplo, para el dumping, que es la competencia desleal, o para la piratería, que es gente que se roba los derechos de autor, o para el contrabando, cuando entra mercancía que no está legalmente, que no entra por la aduana. También debemos de establecer a los accionistas, que estos deben de tener una cultura y deben de estar comprometidos con las sociedades y deben maximizar el valor mediante actividades económicas sólidas. Los clientes pues son básicamente los que consumimos y estos debemos desarrollar productos de bajo impacto ambiental y mejorar la satisfacción de ellos, y que en un momento dado las personas que consumen o que son los clientes finales pues también tomen conciencia del alto riesgo que hay en cuanto a la contaminación ambiental. Los empleados también se debe trabajar en ello, que se deben de mejorar los valores mediante la educación, la innovación y sobre todo cultura ambiental, cultura social, cultura económica y más que nada en tenerlos satisfechos, es decir, hacer caso a la materia de la ergonomía, es decir, un empleado feliz va a trabajar satisfactoriamente y esto se va a impactar en una sociedad. Existen países y su desarrollo económico. Decimos que cuando existe un desarrollo socioeconómico en un país, es posible la satisfacción plena de las necesidades de la sociedad. Es decir, que la sociedad pues está contenta, está feliz y por ende pues va a trabajar en conjunto para tratar de resolver problemas tan fuertes como son el ambiental, el social y por supuesto el económico. El desarrollo socioeconómico de una población es capaz de elevar su nivel de vida mediante el aprovechamiento racional de sus propios recursos naturales y humanos. Es decir, cuando los países son desarrollados, pues estos de alguna manera tienen un nivel de vida diferente y esto por ende pues es reflejado en el medio ambiente. Los países desarrollados son aquellos que han alcanzado un estado económico próspero a través del empleo y la explotación de sus recursos naturales y humanos. Son aquellos que de alguna manera se preocupan por toda la situación en conjunto, el ambiente, el social y el económico. Y son países donde realmente es un mínimo de pobreza que hay en aquellos países y que de alguna manera pues hay fuentes de ingresos, hay fuentes de empleos, hay economía más estable.
Existen los países subdesarrollados, que son aquellos en los cuales los recursos naturales y humanos se utilizan con fines económicos en un grado muy limitado, debido a la falta de capitales, a los medios técnicos, a personal especializado, a mecanismos administrativos y a estímulos a la población trabajadora. Y el nivel de la población es totalmente bajo, donde hay una infinidad de pobreza y donde solamente el pobre se hace más pobre y el rico más rico. Los países menos desarrollados, actualmente estadísticas hablan que existen por lo menos más de 49 países por los cuales las Naciones Unidas los establecen o los tipifican como países menos adelantados, con más de 600 millones de habitantes. La lista de estos países es revisada cada 3 años por el Consejo Económico y Social, ECOSOC, que de alguna manera está dentro de las Naciones Unidas y es una grande preocupación para ellos, ya que se supone que la sustentabilidad social presupone que los países deberíamos de estar en otros niveles, es decir, a punto de desarrollarse en vías de desarrollo o países emergentes. Pero lamentablemente en la actualidad existen países que son en su mayoría extremadamente pobres. Aquí les traigo algunos ejemplos de los países más pobres del mundo. Entre ellos se encuentra Zambia. La población que vive en la pobreza es del 86%, es decir, que el otro 14% vive en la austeridad, o a lo mejor no es el 14%, porque también a lo mejor habrá quienes tengan un nivel medio, ¿verdad? Pero en la pobreza es el 86%, es decir, es una cantidad alarmante. En la franja de Gaza, la población que vive en la pobreza es del 81%. Entonces estamos hablando que el 19% es el que vive, pues de alguna manera, de una manera austera o a lo mejor en término medio. Pero aquí podemos ver, pues el porcentaje es bastante elevado. Otro de los países con mayor pobreza es Chad. La población que vive en la pobreza es del 80%, es decir, que estamos hablando que el 20% es una población austera o media. Entonces, pues es una cifra totalmente alarmante. Ahora vamos a ver la situación de México en la actualidad. México se destaca hoy por hoy como una nación cuya economía es de las más estables entre las llamadas emergentes o en vías de desarrollo. Es la cuarta en tamaño en el continente americano, la segunda en la región de Latinoamérica después de Brasil, así como la 14 a nivel global. Y también se caracteriza por una solidez envidiable cuando se compara con lo que sucede en otras regiones del mundo. Aquí podemos ver en esta gráfica México cómo ha crecido económicamente hablando. Estamos hablando que en el 2010 tuvo un impacto del 5.5, en el 2014 un 3.9, es decir que pues en el 2010 nos fue muy bien, hemos ido bajando, ¿verdad? Y nos hemos establecido entre el año 2011 y 2014. En el 2013 también tuvimos un fuerte impacto económico y en el 2015 pues no lo podemos saber porque aún todavía no terminamos. Una de nuestras mayores economías mexicanas es el sector petrolero. Este es un generador de ingresos en un 75%, es decir, es nuestro PIB, nuestro Producto Bruto Interno de la Nación, en el cual nosotros, de alguna manera, es uno de los que nos caracteriza en cuanto a los mayores ingresos. Otro de nuestros ingresos mayores son las remesas. Las remesas son todo aquello que nos mandan de Estados Unidos, es decir, aquellos que se van a trabajar a otros países, ¿verdad? Y en especial Estados Unidos, son las mayores ingresos que recibimos. Las remesas son el segundo lugar, aparte de pues, las empresas mexicanas. Enseguida veremos unos videos que nos hablan sobre lo que es un país desarrollado, un país subdesarrollado y los países emergentes o en vías de desarrollo.
La economía mundial ha estado tradicionalmente dominada por los países del norte, pero el siglo XXI trajo consigo un cambio de paradigma económico internacional. Encabezados por China, los países en desarrollo han dejado de estar en la periferia para situarse en el centro del tablero. Los países que participan en este cambio global participan a través de unos modelos macroeconómicos muy orientados a la exportación. Estos son países en los cuales la actividad económica local está muy gobernada o dominada por procesos dedicados a producir bienes y servicios que luego se exportan. Este crecimiento de los países del sur tiene en China a su máximo exponente. Hoy en día acapara el 12% del PIB mundial y se ha convertido en el mayor exportador de productos manufacturados y uno de los principales importadores de agricultura y minería. Corea, Hong Kong, Malasia o Indonesia también han dado un salto cualitativo en los últimos años y han fortalecido sus conexiones regionales y a la vez multiplicado sus lazos con el mundo financiero internacional. Latinoamérica, que en 1980 tenía unos vínculos comerciales similares a los asiáticos, hoy en día sigue dependiendo comercialmente del norte y no ha logrado todavía crear alianzas regionales tan potentes y competitivas como las de Asia. Muestra de esto es que Brasil es el único país latinoamericano que puede hacer sombra a los gigantes asiáticos. América Latina no parece haberse movido hacia las zonas más interesantes, en donde hay más aprendizaje, más tecnología, más inversión directa extranjera, más acercamiento a los desarrollos de punta. Este nuevo panorama internacional hace que Latinoamérica tenga que repensar su agenda de crecimiento en un nuevo mundo con diferentes polos de poder económico. Y esta nueva agenda pasará necesariamente por diversificar las economías de la región para que no dependan excesivamente de sus recursos naturales y para que se integren mejor en las cadenas globales de valor. Para ello, será imprescindible dar un valor agregado a sus materias primas y también atraer inversión extranjera. Latinoamérica afronta esta nueva etapa sin los vientos a favor de la economía global, pero tiene por delante un reto esperanzador: competir con las economías avanzadas para convertirse en un actor relevante en el panorama económico y político internacional y con ello contribuir a mejorar la vida de millones de latinoamericanos.